Hola, muy buenas noches a todas. Hoy vengo a hacer un live un poco diferente. Hoy te quiero contar cómo ha sido mi proceso personal en esta transformación y por qué hago lo que hago hoy. El coaching, la bioemoción y la transformación de la mentalidad. Hola, hermosa. Pues mira, te quiero contar que yo siempre fui una mujer con una autoestima muy baja. Yo pensaba que nadie me quería en el mundo. Sufrí mucho bullying en la escuela. Tuve temas en mi casa. Y yo la verdad es que no me sentía valiosa para nada. Yo era muy insegura y vivía con un temor hacia todo. Me daba miedo perder, me daba miedo arriesgarme, me daban miedo demasiadas cosas. La realidad es que no vivía en un lugar interno que me hiciera sentir feliz. Buscaba constantemente la aprobación fuera, en mi pareja, en mis padres, de mi hermana, de quien fuera. Yo actuaba mucho en función de cubrir las necesidades de los demás. Sentía que esa era la manera en la que me iban a querer. Sentía que si se molestaban conmigo podrían ignorarme, dejarme, alejarme. Y no entendía que todo eso no estaba pasando en realidad, que todo eso vivía en mi cabeza. Y aceptaba cosas y hacía cosas que no deseaba. Muchas veces yo acepté ir a lugares, hacer cosas, decir cosas, recibir cosas que no quería. Pero era tanto mi miedo a perder el amor de esas personas que lo hacía. No me sentía feliz. Y de todas maneras, siempre sentía que ese amor era condicionado. La verdad es que viví muy infeliz. Tenía muchos miedos en mi matrimonio en los primeros años. Tenía mucha inseguridad. Yo tenía mucho miedo de que me dejara, de que encontrara a alguien mejor, de que se diera cuenta de que yo no valía la pena, porque ese era mi principal miedo. Y me esforzaba mucho por ser la persona que esperaba que fuera. Cuando nace mi hija y decido quedarme en mi casa, mis inseguridades aumentan mucho más porque ahora yo estoy sola en la casa, mi marido trabaja y la realidad es que dije, es que esta no es vida, o sea, no puede uno vivir así siempre, esto es horrible y ¿qué le voy a enseñar a mi hija? El nacimiento de mi hija fue un parteaguas para mí tremendo porque yo no quería que ella fuera como yo. Me daba mucho miedo que sufriera lo mismo que yo. Y entonces decidí que era importante empezar a trabajar en mí. Tuve sesiones de psicoanálisis cuando mi hija acababa de nacer. La verdad es que no me ayudaron como yo quería. Me ayudaron, sí, pero no era ese cambio que yo esperaba. Después descubrí el coaching y busqué unas sesiones de coaching y empecé a ver cosas de otra manera. Fue muy rápido. En el psicoanálisis fue todo demasiado lento y yo no veía esos cambios, no me sentía diferente, no experimentaba el mundo diferente. Y cuando empecé con el coaching, empecé a darme cuenta y a entender cómo funcionaba mi cabeza. Empecé a darme cuenta que podía elegir en qué pensar, que no era la esclava de mis pensamientos que me decían te van a dejar, te van a ignorar, te van a rechazar, porque esa era, o sea, era un diálogo interno constante que me repetía que no valía y que todo se iba a ir a la basura. Y cuando empecé a darme cuenta que podía elegir, que había una opción, que no tenía que pensar así solo porque en mi cabeza me llegaran esos pensamientos, que podía elegirlos, que podía cambiarlos, fue algo maravilloso. Incluso me di el permiso de elegir hacer algo distinto. Yo estudié una carrera que no tiene nada que ver con lo que hago hoy porque mi papá me decía que eso, para eso era buena y mi papá era mi máximo y entonces pues yo la tomé y sí, pues salía y era buena y funcionaba, ¿no? Pero no me hacía feliz, o sea, yo era la típica persona que llegaba el viernes y era la más feliz del mundo o a la hora de la salida era la más feliz y el domingo era el peor día en la noche porque yo no quería regresar a trabajar. Y entonces dije, a ver, o sea, sí, amaba a mi papá, él se esforzó mucho por pagarme la carrera, pero yo no quiero esto, no quiero vivir así, yo quiero otra cosa. Empecé a darme cuenta que podía elegir para mí. Empecé a darme cuenta
que lo que yo le exigía a mi esposo de atención, de tiempo, de todo, tenía más que ver con el hecho de que yo me ignoraba a mí misma que con el hecho de que él no me prestara la atención que yo quería. Entre más yo me ponía y ofrecía y daba y daba y daba y daba, más le exigía a él que me diera a mí. Pero yo no había entendido que eso era porque yo me tenía ignorada. Yo estaba pensando dónde estará, qué estará haciendo, con quién estará comiendo. Yo no estaba viviendo mi vida. Y cuando empecé a vivir mi vida, fue un cambio tan padre porque dejé de exigir, dejé de enojarme por tonterías, empecé a nutrir mi amor propio, empecé a verme, a cuidarme, a respetarme. Y fue tan bonito el cambio. Empecé a darme tiempo para estudiar, para leer, cosas que dejé de hacer. Cuando me casé, yo amaba leer y dejé de leer porque él no leía y pues era mucho tiempo en el trabajo y llegaba muy tarde y bye. Ahora no, me tomaba mi tiempo para leer, para estudiar, para aprender. Estaba con mi hija y luego nació mi hijo, pero de todas maneras me tomaba un tiempo para mí. Y hacer eso, darme cuenta de que ver por mí no era egoísmo, que no me hacía mala, que ver por mí me hacía sentir bien, cambió. Cuando me di cuenta de que todo era una creencia, cuando me di cuenta de que la realidad como yo la veía, sí, claro, claro, Rebe, claro, lo subo al final, lo dejo como video. Cuando me di cuenta al final que todo lo que yo creía que era real, era porque había vivido con unos lentes que decían, no sirves, no vales, si no te esfuerzas, no te van a querer, y que si me los quitaba, podía verme, y podía verme a mí, y podía darme cuenta de lo valiosa que era, y que no necesitaba que el mundo entero me amara para amarme, ¿no? No, no necesitaba la aprobación de nadie. Que claro, es delicioso y es padrísimo, ¿no? Que te digan que te aman. Pero ¿de qué te sirve eso si aunque te lo digan te da miedo perder eso? Y cuando tú te amas, cuando tú te escuchas, cuando conectas contigo, cuando de verdad te das cuenta de quién eres, porque te conoces, porque yo no me conocía, porque sentía que no valía, entonces ¿para qué conocerme? Mejor me ignoraba y buscaba fuera todo, porque no quería estar conmigo. Y cuando me di cuenta que valía la pena, que yo sí era alguien con quien yo quería estar, cambió todo, mi relación con mi esposo, su postura hacia lo que yo estudiaba, el respeto de mis hijos por mi trabajo, o sea, cambiaron muchas cosas. Y la verdad es que mi vida ha sido mucho mejor ahora. He puesto límites, he dejado de aceptar cosas solo para que no me dejen de querer, porque si me van a querer, que me quieran como soy. Y no me refiero a un como soy, como no voy a cambiar, sino un como soy yo me respeto. Y si hay algo que no me gusta, puedo decir que no. Y si tú no respetas mi no, entonces ese es tema tuyo. Y si tu amor está condicionado a que yo haga todo lo que tú quieres, entonces eso no es amor, o no es el amor que yo quiero. Pero yo jamás antes hubiera creído que eso era posible, porque vivía creyendo que tenía que ganarme el amor y que si afuera nadie me amaba, yo no valía para nada. Entonces, lo que te quiero decir con este live es que todos podemos transformar lo que tenemos aquí. Y que si estamos viviendo una vida que no nos gusta, que nos lastima, que nos duele, no es porque no valgamos la pela y no es porque no nos merezcamos algo diferente. Es simplemente porque crecimos creyendo que así era la vida y que no había de otra. Pero hoy vengo a decirte que hay de otra. De hecho, hay de muchos sabores y tú puedes elegir el que tú quieras. Que tienes que trabajar tu mente, tienes que aprender a entender cómo funciona, que comprender el por qué hacemos lo que hacemos, el para qué están las emociones, para qué me sirven, qué me dicen, el elegir estar presente aquí y dejar de estar alucinando historias donde no las hay, da paz. Pero yo no hubiera podido saber esto a menos de que me hubiera trabajado, que fue lo que hice. Trabajé en coaching, trabajé en neuroemoción y decidí que yo quería hacer esto para enseñarle a otras mujeres que se puede, que vivir así, vivir sufriendo, vivir triste, vivir con angustia y con miedo constantemente no es vida, no es vida. Y que la vida te está esperando para cuando tú decidas transformar tu mente, entender cómo funciona tu cerebro, transformar tus creencias, saber que sí hay heridas, claro que las hay, pero que depende de ti sanarlas, no de afuera. No, afuera no va a pasar lo que tú quieras, porque todos tenemos derecho a elegir. Y tú tienes que elegir por ti. Entonces,
lo que te quiero decir es que nadie nos lo enseña. Nuestros padres y abuelos y madres y abuelas nos enseñaron lo que sabían y venimos heredando estas historias terribles de dolor, de autoestima lastimada, de sufrir para ser una buena madre, una buena mujer, porque ellas tampoco sabían hacerlo diferente. Pero estamos en una época en la que el conocimiento está tan a la mano, hay tantas opciones que si no cambias es porque no quieres. Y de verdad que llegar al punto en el que dices, ya, de verdad, esto es demasiado, ya no tiene que ser. Generalmente es así, para mí fue así. Llegó un punto en el que dije, es que yo no quiero esto, o sea, ya no. Pero tú, si no has llegado a este punto, pero te sientes incómoda, no eres feliz y te estás aguantando y te justificas el por qué vives así, puedes cambiarlo ahora. Y sí, te voy a decir que cambiar también te puede alejar de personas. Hay personas con las que yo ya no me estoy relacionando. Y sí, algunas se van y a otras las dejas. Porque la realidad es que las relaciones que tenemos están muy de acuerdo con la mente con la que estamos. Y cuando cambiamos de página, cuando elegimos ver la vida diferente, muchas veces ya no checamos con estas personas. Y se molestan porque no seguimos en la queja, en el juicio, en la crítica, en el dolor, en el sufrimiento, porque queremos ver la vida diferente, porque queremos algo diferente. Y a veces se unen a ti y quieren saber cómo lo hiciste y cambiar contigo. Pero otras veces están tan cómodas en ese lugar, porque lo conocen, porque ya saben qué va a pasar y eso está bien para ellas. Y ya tendrán su momento, es su proceso. Pero eso no significa que tú tengas que vivir atada a esas personas. Es una elección. Y sí, a veces hay que soltar. Pero si sueltas a alguien que ya no encaja contigo, va a llegar alguien que sí. Porque el universo hace eso, el universo llena el vacío, no le gusta el vacío. Entonces, yo lo que te quiero decir es, si no te gusta tu vida, si hay algún aspecto de tu vida que no te gusta, lo puedes cambiar. No tiene que ser así. No porque siempre haya sido así, así tiene que seguir siendo eternamente. El universo, todo es transformación. Velo con la evolución. O sea, estamos donde estamos porque nos hemos permitido transformarnos. Entonces, permítete y ábrete al cambio. Yo lo hice. Y yo elegí este camino de ayudar a otras mujeres con coaching, con mi neuroemoción, con temas de mentalidad, de PNL, de escritura, porque es algo que a mí me apasiona. Y puedes contactarme y puedo explicarte cómo te puedo ayudar, pero hay muchas opciones. El punto es que elijas una que te quede, una que encaje contigo, una que te resuene, pero que busques algo, ayuda. Si no has podido cambiar hasta hoy, busca ayuda, una guía, alguien que te ayude a darte cuenta y a ver lo que no ves hoy. Y cuando lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Y vas a poder elegir diferente. Y vas a conectar con ese poder que ya tienes en ti, pero que has estado ignorando por demasiado tiempo. Así que date la oportunidad. Transforma tu mente y transformarás tu vida. Tu mente es el proyector de la vida. Y si quieres cambiar esa película, cambia la película que estás transmitiendo aquí. Abrazo grande. Cuando lo subas lo veo completito. Gracias por poner tu granito de arena. Ay, qué linda, preciosa. Pues hoy quise compartir mi historia porque quiero que también sepan quién soy. Quiero que también sepan que de lo que yo les cuento, les hablo, les pongo en los reels, en los lives, son procesos que yo también he vivido. Que no hablo desde la ignorancia ni solamente desde la teoría. Y de verdad que si a alguien puedo ayudarle, aunque sea una persona con mi historia, a darse cuenta de que su vida siempre va a poder ser mejor si ella se lo permite, yo con eso me doy por bien servida. Muchas gracias, Rebe. Y bueno, pues no me gusta hacer los reels, los videos largos porque siento que a veces son muy cansados y a veces no da tiempo de verlos completos. Así que, pues yo termino aquí. Si te llega a interesar trabajar conmigo a través de procesos de coaching o sesiones de bioemoción o quieres conocer más acerca de lo que hago, puedes mandarme un mensaje. Podemos agendar una llamada gratuita. O busca a alguien con quien tú resuenes, pero busca ayuda. Creemos que todo lo tenemos que hacer solo, que leyendo un libro voy a transformar mi vida. Y es que es difícil, porque al tener a otro, ese otro te puede ayudar escuchándote lo que dices, a darte cuenta de lo que hay ahí. El libro es muy padre y sí te puede ayudar a entender cosas, pero al tener a otro enfrente con quien rebotar las cosas, con quien hablar, de verdad que ayuda enormemente. Por lo menos conmigo así fue en mi proceso. Muchísimas gracias por escucharme. Si creen que a alguien le puede servir este video, alguna otra mujer
que no viva feliz, ayúdenme compartiendo, porque sin su ayuda pues no puedo llegar a más gente. Muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo miércoles con otro live. Muchas gracias, preciosa Rebe, por acompañarme. Hasta la próxima semana.